Hay varios de ellos que son personajes de alto nivel, de alto rango. El Chango Méndez, por ejemplo. El Viceroy, estamos hablando de personajes narcotraficantes icónicos, ¿verdad? Que están, yo Es creo que que están están taladrando aquí. taladrando aquí atrás, yo Perdón por la creo. interrupción, pero es por si preguntan, como ayer que estaban Sí, les está golpeando. dando por taladrar a las 6:30 de la tarde, ¿verdad? A la mejor valdría la pena. Pues bueno, ya sabe usted que transmitimos desde una casa, entonces, por cierto, préndele ¿Al aire? ¿Ya al tienes calorcito? ya dio calorcito. Hay varios de ellos que son personajes, por ejemplo, José de Jesús Méndez Vargas, El el chango. Chango Méndez, un cuate que es de los fundadores, él es exactamente él, fundadores pues de varios de él en particular, José de Jesús Méndez Vargas, el Chango, pues él es fundador de la familia michoacana, pero es el más internacional de todos ellos porque se relaciona con todos, con absolutamente todos. Tiene vínculos con Osiel Cárdenas, tiene vínculos con... Este personaje es de altos, 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 altos vuelos. Digo, por encima de Servando Gómez Martínez o Enrique Placarte Solís, son personajes de primerísimo, primerísimo nivel, Álvaro. Estamos hablando yo decía, 3 generaciones al menos 3 generaciones de narcotraficantes están aquí. Al menos, Álvaro. Porque es la generación de fundadora, digamos, de los cárteles de Caro Quintero, que es, Una generación que sigue a la de Tony, la del hermano del Amado Carrillo, el es Viceroy, después de esa generación viene sigue el exactamente Viceroy. antes de él su hermano primero, No, por supuesto. el hermano Amado. Amado todavía convive con los narcotraficantes tradicionales, digamos, los narcotraficantes clásicos, marihuaneros. Caro Quintero mismo es El Güero marihuanero. Palma. El Güero Palma, sí, pero todavía, digamos que, pero el Güero Palma es que de la generación de Amado Carrillo, igual que los hermanos Arellano Félix, la misma Enedina, que todavía está libre, Enedina, Y operando. y operando, dicen. Enedina Arellano Félix, Arellano Félix, ¿sí? que es la que encabeza, hasta Al, donde se sabe, el cártel de Tijuana. el cártel de Tijuana, del cártel de los Arellano Félix, que se le llama también cártel de Tijuana. Pues digo, son piezas realmente, estamos hablando digo, el Ciclón. ¿Quién es el Ciclón? Pues son puro matón, Álvaro. Bueno, Puros y los matones. más cruentos, los más violentos, los Zetas, el Miguel Miguel Ángel Ángel, Treviño Morales, el Z40, y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, el Z42. Pues sí, muy violentos estos personajes de los Zetas. estamos hablando de la crema, la cabeza de los Zetas. Estos son la cabeza de los Zetas. Y como están, por ejemplo, el cártel de los Valencia, está Eric Valencia Salazar, del cártel que se conoció en su momento como el cártel del milenio. Estos fueron pioneros, los Valencia o el cártel del milenio, fueron pioneros en la producción de los primeros en tener cocinas a finales del siglo pasado, en los Laboratorios. 90, en tener Para cocinas, Álvaro, construir porque drogas sintéticas. sintéticas, metanfetaminas sobre todo, y cocinas porque, pues, literal, o sea, un mechero, una olla. Como como El tremendo hallazgo del New York Times. El New York Times. No, olvídate, no, gran descubrimiento. No, estamos hablando de la crema innata. Ahora, la otra parte de esto que es tremenda, 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 es
que siquiera se haya pensado en el Poder Judicial, siquiera se haya considerado en el Poder Judicial liberar a varios de ellos en estos días. Si usted se está uniendo a esta transmisión, le decíamos a ustedes que varios de estos narcotraficantes iban a ser liberados por el Poder Judicial en estos días, lo cual, sí, imagínate que lo hubieran hecho este fin de semana. No, bueno, era un golpe perfecto para los odiadores de la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, habríamos amanecido el martes con aranceles, Álvaro. Sí, claro. Todavía está la amenaza ahí. Claro, ahí está pero nada garantiza que no vaya Trump a cumplir su amenaza, pero es una señal, como otras que existen de parte del gobierno de México, para que no cometa esa brutalidad. Así es. Totalmente, que es muy fuerte. Bueno, es tal cual al menos 3 generaciones o 4 generaciones, porque está la de los fundadores, digamos, en la cual que entra Caro Quintero. Luego la generación, digamos, del Viceroy, los Güeros Palmas, el Cejagüera, los hermanos Arellano Félix, el mismo Chapo Guzmán, esa es otra generación. Y luego siguen los chapitos, que hay varios de estos. Incluso te diré una generación intermedia es la de los Zetas. Esas todavía son más jóvenes, los Zetas. Y luego sigue la de los chapitos, y porque todavía alcanzan. Y los mallitos, y alcanzan a extraditar a varios de ellos. Acuérdate tú que al menos uno era el que decías tú, uno de ellos, pues que lo acaban de detener la semana pasada y lo están extraditando. Sí, el güerito. El güerito. De hecho, conviene mencionar quiénes son, Alejandro, porque son de estos 29, por cierto, 11 estaban en el penal del Altiplano en el Estado de México, 2 estaban en el penal federal en Nayarit, 1 en el reclusorio número 8 en Sinaloa, 2 en Sonora, 3 en Guanajuato, 3 en Oaxaca, 1 en Chiapas y 1 en Michoacán. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, los que han sido enviados a Chicago, Illinois, son José Ángel Zenobio Insunza, alias el Güerito, o el 90, quien es o era líder del grupo armado Los Chimales, quien realizaba tareas de protección a los Chapitos, segundo al mando del grupo delictivo de los Chapitos. También a Chicago ha sido enviado Roberto Valencia González, alias el Socialitos, operador financiero para el cártel de los Beltrán Leiva. A Houston se envió a Evaristo Cruz Sánchez, alias el Vaquero, líder regional del cártel del Golfo, acusado de tráfico de drogas. A José Alberto García Vilano, alias La Quena, líder del grupo de los Ciclones de Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del cártel del Golfo, y está acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero. Y también a Houston fue enviado Alder Alfonso Marín Sotelo, acusado por el delito de homicidio en agravio del oficial Ned Beard en el condado de Wake, en Carolina del Norte. Y fueron enviados a Texas a McKinney Lucio Hernández Lechuga, alias el Z100, o el Lucky, líder regional de los Zetas en Veracruz, Oaxaca y Puebla, con actividades delictivas de venta de drogas, asalto a camiones, robo de combustible, acopio de armas y narcomenudeo. También a Texas, a este lugar de Texas, fue enviado Ramiro Pérez Moreno, alias el Rana. El Rama, líder regional del cártel de los Zetas, acusado de tráfico de drogas, y
José Rodolfo Villarreal Hernández, alias El Gato, jefe operativo del cártel de los Beltrán Leiva, acusado de conspiración, acecho interestatal, y también a Texas, Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias El Alfa Metro, líder regional del cártel de los Zetas, con zona de operación en la zona norte de Coahuila, acusado de tráfico de drogas. Luego en Nueva York, Álvaro, en Nueva York mandan a pesos pesados. Por ejemplo, Rafael Caro Quintero se va a Nueva York. Lo mismo que Vicente Carrillo Fuentes se va a Nueva York. Seguramente van a caer en manos del juez Brian Cogan, que conoce muy bien este momento histórico de México y este cártel, yo creo también. José Viviano Cabrera Cabrera, alias El Durango, jefe del cártel de Sinaloa, en la vertiente de los Chapitos, debe ser muy joven. Andrew Clark, alias El Dictador, era enlace logístico del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel del Pacífico. Héctor Eduardo Infante, el jefe de los rusos. Inés Enrique Torres Acosta, alias El Kiki Torres, jefe de seguridad del Mayo Zambada. Sí, sí. José Guadalupe Tapia Quintero, Lupe Tapia, lugarteniente del cártel de Sinaloa, operador de alto rango del Mayo. Jesús Humberto Limón López, alias El Chubeto, líder de los cazadores, cártel de Sinaloa. Y luego a San Antonio, Texas, otro fregadazo. Yo creo que a Texas, mira, por ejemplo, a Texas mandan a Z13 de los Zetas, porque la vecindad también les permite saber exactamente quiénes son, ¿no? Sí, que es Jesús Alberto Galaviz Vega. También a Texas mandan Luis Gerardo Méndez Estebané, tú ya lo habías mencionado, alias El Tío, que perteneció al grupo delictivo Los Aztecas, el brazo armado de la línea. También mandan a Texas a Carlos Alberto Monsiváis Treviño, La Bola, líder del cártel del Noreste. Y a Washington, Alejandro, fueron enviados Carlos Alfredo Vázquez, mando operativo del cártel Jalisco Nueva Generación, a Rodolfo López Ibarra, alias Nito, jefe de plaza de los Beltrán Leiva en Nuevo León, a Antonio Ceguera Cervantes, Tony Montana, el hermano del fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. También allá a Washington envían a Alfredo Rangel Buendía, el Chicles, líder regional del cártel de los Zetas, a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, a su hermano Omar Treviño Morales, el Z42, y a Eric Valencia Salazar, alias el 85, líder de los Matacetas. Y a Nueva York, no a la corte del Distrito Este, sino a White Plains, Nueva York. Allá fueron enviados José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, de quien le decíamos líder y fundador de la familia michoacana, y a Itiel Palacios García, alias Compa Playa, líder y operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación en Oaxaca y Veracruz. Estos son los personajes, los narcotraficantes que han sido extraditados hoy en una acción que no tiene precedente en la historia de México. Y déjame hacer una puntualización también. En el gobierno anterior, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también hubo muy importantes extradiciones. Del 2019, propiamente del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hasta el final en 2024, también fueron extraditados numerosísimos, decenas de narcotraficantes. Y es importante no perder de vista este dato porque en ese gobierno de López Obrador, por lo menos 35 capos fueron extraditados. Voy a mencionar, por ejemplo, en 2019, Óscar Adán Rodríguez Guevara, del cártel de Sinaloa. Jesús Navarrete Castelán, el Papayo, también en 2019, miembros del cártel de los Rojos.
Nayar Josué Beltrán Campos, del cártel de Sinaloa también. Noel Selgueiro Nerváez, lugarteniente del Chapo Guzmán. José María Guízar Valencia, miembro de los Zetas. Mario Núñez Mesa, colaborador del Chapo Guzmán, también extraditado en 2019. Ismael Zambada Imperial, el Mallito Gordo, fue extraditado en 2019 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el hijo de Ismael El Mayo Zambada. En 2020 fueron extraditados Josué Sánchez Villalobos, el señor de los túneles, el que se encargó de construir los túneles para el Chapo Guzmán, Jaime Granado Rendón, el líder de los Granados, Miguel Hidalgo Argüello, era también extraditado, fue extraditado a Estados Unidos, Rubén Oseguera González, el Menchito, pues el hijo nada menos que del fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. Fue extraditado también en 2020 José Ramón Villarreal Hernández, Felipe Cabrera Sarabia, el jefe de escoltas del Chapo Guzmán. En 2021, Juan Padilla Vizcarra, el Cherry, del cártel Jalisco Nueva Generación, Raúl Flores Hernández, de los Arellano Félix, Ángel Humberto Chávez Gastelum, Jorge Humberto P. el Cadete, del cártel de Sinaloa, Juan Carlos de la Cruz Reynat, del cártel del Golfo, José González Valencia, el de los Queenies, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, Mario Cárdenas Guillén, el gordo y el cabecilla del cártel del Golfo, Juan Francisco Silla Rochas, Adán Casarrubia Salgado, el Tomate, líder de los Guerreros Unidos, Jaime González Durán, el Homer de los Zetas. No, bueno, personaje, el Homer, por ejemplo, puta. Mira, llamo tu atención a dos personajes, nada más para que se den cuenta ustedes. Aquí hay dos cosas, digamos que, pues sí, estos personajes que usted ve, de los que hemos mencionado, son autores de grandes matanzas, Álvaro, de grandes matanzas históricas. Por ejemplo, la matanza de Allende es una de las... Es algo que... ¿Cómo fue que sucedió? ¿Cómo fue que se dio? 2010. En 2011. 11. En 2011. ¿Cómo fue que se dio? ¿Cómo fue que se permitió tal crueldad, tanta... con Felipe Calderón en el poder? Felipe Calderón, ¿no? Cecilia Romero era la directora, la comisionada del Instituto Nacional de Migración. Bueno, acuérdate tú que en particular Allende, la matanza de Allende, correcto. la de Allende, a las 6:30, entre 6:30 y 7 de la tarde, llegan al menos 60 sicarios del cártel de los Zetas, derriban con una camioneta el portón principal del rancho de los Garza. Y en las siguientes 48 horas desaparecen a 42 personas. Pero el cálculo es que pudieron ser 300. Fue tal el ataque, la venganza de los Zetas, porque los Zetas acusaban a la población de haberle puesto el dedo a la DEA, de la existencia de ellos, que con maquinaria pesada. Allende en Coahuila, ¿no? Es correcto. Sí, yo me confundí con San Fernando. Con San Fernando. Bueno, es tal la rabia de estos asesinos que meten hasta maquinaria pesada para destruir las casas de la gente. Casas de la gente. O sea, ¿cómo sucedió eso durante todo ese tiempo? Bueno, obviamente sucedió por la colusión de las autoridades locales, de las autoridades estatales, de las autoridades federales. Porque en la misma prisión estatal, siendo Humberto Moreira gobernador del estado, en la misma prisión estatal, ahí se instalaron hornos crematorios para exterminar familias completas. Familias completas. O sea, es una tragedia
para los que se mantienen diciendo que ¿dónde está? ¿Por qué no se ha...? O sea, autoridades de todos los niveles involucradas en masacres, en tragedias completas, donde pueblos completos podrían desaparecer, ranchos enteros desaparecer. No digo que no esté pasando atrocidades. Claro, pues, es una guerra. Se desató una cosa sin control, es una cosa tremenda. Fíjate, ese caso en particular, dos de los autores ya están en Estados Unidos. Hoy volaron a Estados Unidos. Z40 y Z43, los Treviño, Morales Treviño. Los dos son los autores de esa matanza. Imagínate la importancia de ese. Otro de los, o sea, lo mismo la resistencia que emprende el Viceroy en Ciudad Juárez con la línea, la resistencia que emprende a un cártel más poderoso que es el de Sinaloa en su enfrentamiento con el Chapo, provoca miles de muertos por todo el norte del país, miles de muertos. Todo el mundo decía, pues sí, ¿dónde está el Viceroy? Sabemos que el Chapo no está aquí cerca. Aunque se le había visto al Chapo llegar a algunos restaurantes, en algunas partes, en Hermosillo, no sé qué. Pero, ¿dónde está el Viceroy? Lo detienen en Torreón. En Torreón, aquí va él es el Viceroy, hermano de Amado Carrillo. Lo detienen en Torreón. Él estaba desde allá dirigiendo una guerra horrible, Álvaro, horrible. Uno de los directores de un personaje, que pues no voy a decir su nombre para no exponerlo, a menos de que él un día nos quiera contar la historia aquí, que seguramente me está oyendo, el titular de la Comisión de Derechos Humanos, de una de las comisiones de derechos humanos allá en Chihuahua, me contaba que cuando empezó la disputa entre el Viceroy y Amado, cuando empieza la guerra por Juárez, llegaban por... Viceroy y contra Amado, no. No, Viceroy contra el Chapo. Ah. O sea, Sinaloa contra Juárez. Uh-huh. Terminan poniendo... Bueno, no, hasta la fecha siguen distanciados o enfrentados. Pero llegan los de Sinaloa con listas para ejecutarlos. Listados, Álvaro. O sea, dice que llegaban, tocaban en un domicilio, fulano de tal. Sí, yo soy. Porque al principio pues, nadie sabía qué estaba pasando. Entonces, ¿tú eres fulano de tal? Sí, yo soy. ¿Qué necesita? Nada. ¡Pum! Siguiente domicilio. Así empezaron. Sí. ¿De dónde salieron estas listas? ¿Quién se las entregó? Dice, en ese momento me contaba aquella persona, esas listas salieron del gobierno federal. A mí me dijo, no hay manera. O sea, eran listados de trabajos de inteligencia. Que obviamente le vendieron al Chapo. Genaro García Luna, hombre. Pues bueno, sucedió en época de Genaro García Luna. Y en aquel momento trabajaba Genaro García Luna para el cártel de Sinaloa. De Sinaloa en ese momento. Pues bueno, claro, que es la acusación y por eso está condenado por narcotráfico. Por eso es narcotraficante. Y a su vez sentenciado. Trabajaba para otro personaje importante en toda esta escena que se esconde en estos momentos. Seguramente no ha tuiteado. Felipe Calderón. Toda esta tragedia. Es que Felipe Calderón trabajaba para el cártel de Sinaloa. Pues sí, al final. Pues sí, ni modo que hiciera lo que quisiera García. Pero en estos momentos se esconde. Es cuando Felipe Calderón no tuitea. Si te fijas, se le acaba el internet y no tuitea, no comenta, etcétera. Porque. No, bueno. El otro personaje es de los que se crecen, es Nazario Moreno, el Chayo. Hijo, man. En tiempos de Felipe Calderón. Bueno, señor Delgado, pues, aunque usted no lo crea, algunos de estos iban a ser liberados en las siguientes horas, en los siguientes días, no sabemos. Por el Poder Judicial, el gobierno de la República decide, las autoridades mexicanas, agarrarlos a todos y decir,
no correr el riesgo, montarlos y vámonos. Aunque Felipe Calderón sí tuiteó hace rato. A ver, quiero ver. Dice, aunque haya sido bajo la presión del gobierno de Donald Trump, hay que reconocer la acción del gobierno de extraditar a Rafael Caro Quintero y a los hermanos Treviño, los muy violentos líderes de los Zetas, el Z40 y el Z42. Solo falta que, como acostumbra la justicia americana, les reduzca la sentencia y les dé trato privilegiado, convirtiéndolos de victimarios en héroes. Ojalá no ocurra como ha pasado recientemente. Bueno, no recientemente, ha pasado siempre. Siempre. Le recuerdo a Felipe Calderón que al menos los hermanos Arellano Félix, uno por uno, fueron liberados y pisaron territorio mexicano. Que no se haga loco. Como ha resultado, como ha pasado recientemente, no, como ha pasado siempre. Que no se haga loco. Para que luego tratar de cargarle. En fin. Tampoco es tan importante el personajete ese.